Imagínese la escena. El sol se pone sobre las colinas de la antigua Palestina y Jesús llama a María Magdalena a un rincón privado. Lejos de los discípulos, lejos de la multitud. No es una enseñanza pública, sino algo íntimo, compartido solo con ella. Lo que susurra en ese momento nunca ha sido registrado en los evangelios que conocemos. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese conflicto interno entre dos versiones de ti mismo, una que se atreve a avanzar hacia los sueños y otra que se aferra a lo conocido, como si de un salvavidas se tratase. En un momento, la paz se apodera de ti, al siguiente, la ansiedad por el mañana te abruma. Es una batalla constante entre quién te estás convirtiendo y quién siempre has sido. Pero debes saber una cosa, esto no es debilidad. Es precisamente esta fragmentación espiritual la que Jesús enseñó a María a sanar, no mediante oraciones o meditaciones convencionales, sino mediante una práctica interna específica, capaz de disolver las fronteras ilusorias entre los diferentes yo que os habitan. Este conocimiento no estaba destinado a permanecer oculto. Estaba destinado a todo aquel que siente, en el fondo, una inquietud silenciosa, la sensación de que le falta algo esencial. Lo que estás a punto de comprender exige toda tu atención. Pasaste toda tu vida viviendo en pedazos y ni siquiera te diste cuenta. Ahora mismo está el tú que lee estas palabras, pero también el que se preocupa por la reunión de mañana, el que revive una conversación del pasado, el que juzga si debe estar aquí o no. Hay múltiples yous, cada uno de los cuales tira en una dirección diferente y cada uno afirma ser el verdadero. Y esto no es una metáfora. Es la grieta fundamental que atraviesa la existencia humana, exactamente a lo que Jesús se refería cuando le enseñó a María Magdalena sobre lo monádico. Pero dejemos de lado, por un momento, el lenguaje místico. Lo monádico no es un concepto esotérico perdido en los textos antiguos. De hecho, es lo contrario de lo que experimentas hoy. A medida que te dispersas entre docenas de identidades, la profesional, la progenitora, la rebelde, la dócil, lo monádico representa el punto de origen de todos estos fragmentos. Es el centro el que permanece inalterado mientras todo lo que lo rodea se transforma. Piensa en la última discusión que tuviste con alguien cercano a ti. En el calor del momento, te convertiste en alguien que apenas reconocías, las palabras se escapaban sin control, sorprendiéndote incluso a ti mismo. Pero debajo de toda esa reactividad, había algo que observaba. Algo que veía la ira sin ser consumido por ella. Ya no era una capa de personalidad. Era la conciencia que los antiguos filósofos llamaban monádica, el punto único de percepción antes de dividirse en roles y reacciones. Los griegos ya lo entendieron. Pitágoras lo describió como la fuente de todos los números, sin ser un número en sí mismo. Los neoplatónicos hablaban de él como aquel de quien emerge toda multiplicidad, pero no estaban discutiendo un principio filosófico lejano. Señalaron la parte más íntima de ti, el testigo detrás de los pensamientos, que nunca ha cambiado desde la infancia. Lo más fascinante es que todas las tradiciones místicas han llegado independientemente a este mismo entendimiento. Los cabalistas lo llamaron Ein Sof, la luz infinita antes de refractarse en las 10 sefirot. Los sabios hindúes lo llamaron Brahman, conciencia pura antes de manifestarse como mentes individuales. Sufipo which wrote about Fana, the dissolution of the separate self back into unity. Todos trazaron el mismo territorio, el lugar donde termina la división. Pero no se necesita sabiduría antigua para reconocer esto. Ha tocado este centro innumerables veces sin darse cuenta. Son esos momentos antes de quedarte dormido, cuando tus pensamientos finalmente se callan y descansas en la simple conciencia. La claridad que llega después de un dolor profundo, cuando todo el ruido se disipa y ves con una precisión sorprendente. La paz que florece al observar un amanecer, cuando las fronteras entre observador y observado parecen disolverse. Estos no son estados espirituales especiales. Son destellos de tu condición natural, antes de fragmentarte en los múltiples yous que crees que eres. Por eso Jesús habló tanto de convertirse en uno. Cuando mencionó el único ojo que llena el cuerpo de luz, no se refería a un tercer ojo místico. Señaló la visión unificada que surge cuando toda la atención dispersa regresa a su fuente. Cuando dijo que el reino de los cielos está entre vosotros, no prometía un paraíso futuro. Indicaba o lugar, aquí y agora, onde todos os conflitos internos se resuelven en simplicidade. La perla de gran precio. Es el reconocimiento de que lo que buscas en 1000 direcciones ya existe en el acto mismo de buscar.
El tesoro escondido en el campo. La conciencia que estuvo presente en cada experiencia que hayas tenido, incluido este momento de lectura. Pero ¿por qué esto es importante en la práctica y no solo en la teoría? Vivir en fragmentos es agotador. Cuando estás cambiando constantemente entre diferentes versiones de ti mismo, tratando de aferrarte a identidades que no se alinean, siendo arrastrado por deseos y obligaciones en conflicto, se crea un tipo específico de sufrimiento. No es el claro dolor de una pérdida o un desafío, sino el turbio cansancio de la división interna. Conoces bien este sentimiento, el agotamiento que no proviene del esfuerzo físico, sino de la guerra contigo mismo. La ansiedad que surge cuando diferentes partes de ti quieren cosas contradictorias. La impresión de que estás representando la vida, en lugar de vivirla realmente. Lo monádico representa el fin de esta guerra, no suprimiendo los diferentes aspectos del yo, sino reconociendo el espacio donde todos aparecen. Cuando tocas este centro, sucede algo extraordinario. Los conflictos no se resuelven mediante acuerdos o elecciones. Se disuelven al regresar a la fuente de donde surgieron. Esto es lo que entendió María Magdalena cuando Jesús le transmitió esta enseñanza. No recibió información sobre una realidad espiritual lejana. Fue guiada a reconocer lo que ya era más íntimo e inmediato en su propia conciencia, el lugar donde termina la búsqueda, porque el buscador y lo buscado se revelan como una misma conciencia. Y es por eso que la enseñanza permaneció oculta. No porque fuera demasiado complejo para las mentes comunes, sino porque era demasiado simple. Apunta a lo que ya eres, no a lo que podrías llegar a ser. Revela presencia más que prometedores logros futuros. Cuando empiezas a vivir desde este centro, y no desde los fragmentos, todo se transforma. El miedo no desaparece, pero deja de definirte. Puede surgir confusión, pero no anula la claridad fundamental. Los pedazos dispersos de tu vida comienzan a moverse en la misma dirección porque son expresiones de la misma fuente. No se trata de perfección o felicidad permanente. Se trata de volver a casa, a la conciencia que ha estado presente en cada momento de tu vida, esperándote pacientemente. ¿Evidencia? Pero María no llegó con preguntas preparadas ni con la necesidad de confirmar lo que ya creía. Ella estaba simplemente presente, sin filtros, sin la coraza de las ideas preconcebidas. Y es precisamente esta cualidad de presencia la que permite que la verdad más profunda se revele. Cuando Jesús habló de perder la vida para encontrarla, no proponía un sacrificio externo, sino un desprendimiento interno. La vida que necesitamos perder no es la existencia física, sino la identidad fabricada, el conjunto de etiquetas, historias y autoimágenes que nos definen. Es como si lleváramos una mascarilla tan pegada a la cara que acabamos confundiéndola con nuestra propia piel. El proceso de nacer de nuevo es precisamente el momento en que esta máscara comienza a soltarse, revelando lo que siempre ha estado ahí, intacto, debajo de todas las capas de condicionamiento. La mayoría de las personas se resisten a este despojo porque requiere enfrentar la brecha temporal entre lo que pensábamos que éramos y lo que realmente somos. Es como si, por un momento, estuviéramos suspendidos en el aire, sin suelo, sin referentes. Pero es precisamente en este espacio de incertidumbre donde emerge la verdadera libertad. Jesús no ofreció ningún consuelo para esta fase de transición, él estaba apuntando directamente a ella. Cuando dijo, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en el campo, no estaba describiendo un lugar lejano, sino un estado de percepción que solo se revela cuando dejamos de cavar en la superficie. Lo que hace que su enseñanza sea tan poderosa no son las palabras en sí, sino la forma en que funcionan como llaves para abrir puertas interiores. Cada parábola, cada metáfora, es una invitación a salir de la mentalidad analítica y entrar en contacto con una inteligencia más profunda. Cuando habla del buen pastor, por ejemplo, no está contando simplemente una historia sobre un pastor. Él está describiendo la relación entre la conciencia despierta y los aspectos fragmentados de la mente. El pastor no es una figura externa, sino la esencia misma que reconoce y reúne las partes dispersas de nosotros mismos. Los discípulos que no podían ir más allá de las palabras literales quedaron atrapados en debates teológicos, mientras María comprendía que la verdadera enseñanza no estaba en lo que se decía, sino en lo que se señalaba. No buscaba respuestas ya preparadas, sino la capacidad de reconocer la respuesta que ya existía dentro de ella. Cuando Jesús dijo el Padre y yo somos uno, no estaba haciendo una declaración dogmática sobre su naturaleza divina. Estaba describiendo la experiencia directa de la unidad,
El momento en que la separación entre observador y observado desaparece y solo queda la conciencia pura, sin intermediarios. Esta realización no es algo que se logra mediante esfuerzo o estudio, sino mediante una especie de entrega. No una rendición pasiva, sino una rendición activa de lo que nos mantiene atrapados en el mundo de las apariencias. Cuando Jesús dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», no estaba ofreciendo un alivio temporal sino una invitación a dejar la carga de la falsa identidad. El descanso que prometió no es descanso físico, sino el profundo alivio que llega cuando dejamos de luchar contra la realidad y nos permitimos ser exactamente como somos. La historia de María Magdalena fue distorsionada porque su comprensión amenazaba las estructuras de poder que dependían de la ignorancia espiritual. No necesitaba intermediarios, rituales ni dogmas para acceder a la verdad. Su conexión con lo divino era directa, inmediata, y esto la hacía peligrosa para quienes se beneficiaban de la dependencia espiritual de las personas. Mientras los otros discípulos discutían sobre quién sería el mayor en el reino de los cielos, ella ya vivía en él, no como un lugar futuro, sino como una realidad presente, accesible a cualquiera que se atreviera a mirar dentro. Lo que Jesús enseñó no fue una nueva religión, sino un camino de regreso a lo que siempre hemos sido. No vino a fundar una institución, sino a recordarle a la humanidad que la divinidad no está en los templos ni en las escrituras, sino en la quietud que habita en cada ser. Cuando dijo, «El reino de los cielos está dentro de vosotros», no estaba haciendo una declaración poética, sino señalando la experiencia directa de aquellos que ya habían despertado a esta verdad. Y lo más sorprendente es que esta experiencia no está reservada a unos pocos ilustrados. Está disponible para cualquiera que esté dispuesto a dejar de buscar afuera y comenzar a reconocer lo que nunca se perdió. Una herrera, cada idea chocando contra otra, cada recuerdo, cada duda, cada juicio sobre ella misma y lo que allí pasaba. Había confundido la quietud con el control, como si la mente pudiera ser domada por la fuerza de la voluntad. Pero lo que Jesús estaba señalando era algo más profundo, la división interna que mantenemos sin darnos cuenta. La separación entre yo y el mundo, entre el observador y lo observado, entre lo que aceptamos y lo que rechazamos dentro de nosotros mismos. Mary volvió a cerrar los ojos, pero esta vez no intentó silenciar nada. Acabo de mirar. Y entonces sucedió algo extraordinario. Notó que, detrás del torbellino de pensamientos, había un espacio donde no era necesario resolver nada. No era un vacío, sino una presencia, como la tranquila superficie de un lago que permanece quieta incluso cuando las olas se agitan en la superficie. Jesús no dijo nada más. No era necesario. Ese momento de reconocimiento fue la lección misma. Lo que Mary experimentó allí no fue una técnica, sino un cambio de percepción. No se trataba de alcanzar un estado especial, sino de darse cuenta de que el estado ya estaba presente, solo que encubierto por la agitación constante. Era como si toda su vida hubiera estado mirando el cielo a través de una ventana sucia, creyendo que la oscuridad era el cielo mismo, hasta que alguien limpió el cristal y reveló la luz que siempre había estado allí. Jesús esperó hasta que ella abrió los ojos. Cuando lo hizo, había una quietud en su mirada que no había estado allí antes. No era la quietud de alguien que se había calmado, sino la de alguien que reconoció algo esencial. Sonrió, no con triunfo, sino con la satisfacción de quien ve a un estudiante comprender finalmente lo que siempre ha estado ante sus ojos. Ahora estás listo, dijo. No para aprender algo nuevo, sino para recordar lo que ya sabes. Y fue en ese momento que comenzó la verdadera transmisión. No con palabras elaboradas, sino con un simple gesto, Jesús tocó ligeramente el centro de su frente. No como un ritual, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la percepción no está en lo que se toca, sino en lo que ya está despierto dentro de quien toca. Mary sintió una ola de calor, no en su cuerpo, sino en su conciencia, como si algo dentro de ella se estuviera expandiendo en ese lugar. Lo que siguió no fue una explicación de la mónada, sino una experiencia directa de ella. No era algo a ser comprendido intelectualmente, pero algo a ser reconocido. Jesús no habló de unidad, lo señaló, como diciendo, mira, está aquí, ahora, en este instante, entre nosotros y dentro de nosotros. Y María lo vio. No con los ojos, sino con una percepción que trasciende la visión física. Se dio cuenta de que la separación que siempre había creído que existía, entre ella y Jesús, entre ella y el mundo, entre ella y Dios,
era solo una ilusión creada por la mente. Los otros discípulos, cuando oyeron a Jesús hablar del reino de los cielos, imaginaron un lugar lejano, un premio que conquistar. María, sin embargo, ya había comprendido que no se trataba de ir a algún lugar, sino de regresar a casa. Y la casa no era un templo, una doctrina o una creencia, sino el estado mismo del ser que precede a cada habitación. Más tarde, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué confiaba tanto en María, él respondió con una pregunta que lo resumía todo: ¿por qué buscas fuera lo que ya está dentro? No fue una crítica, sino una invitación. Una invitación a dejar de buscar respuestas y empezar a reconocer la presencia que siempre ha estado ahí, esperando ser notada. Mary Nao se tornou especial por ter recibido ensinamentos secretos, más por ter desenvolvido a capacidade de perceber o que siempre esteve disponible. Lo que la diferenciaba no era un conocimiento exclusivo, sino una claridad interna que le permitía ver más allá de las apariencias. Y esta claridad no fue un regalo reservado para unos pocos, sino el resultado de una elección, la elección de mirar hacia adentro, silenciar el ruido interno y confiar en la sabiduría que emerge cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Lo que Jesús le transmitió a María ese día no fue una doctrina, sino un espejo. Un espejo que reflejaba no lo que ella era, sino lo que siempre fue. Y esta es la paradoja de todas las grandes enseñanzas espirituales: no se trata de adquirir algo nuevo, sino de eliminar lo que nos impide ver lo que ya está presente. María no necesitaba convertirse en alguien diferente, solo necesitaba recordar quién era ya. Y este recuerdo es el que lo transforma todo. La semilla que cae en tierra fértil, las parábolas del tesoro escondido en el campo. Estas imágenes eran como llaves, pero llaves que solo abrían puertas para aquellos que estaban listos para entrar. Para otros, siguieron siendo solo historias bonitas, sin la fuerza transformadora que llevaban en su núcleo. Y así, poco a poco, lo que estaba vivo se convirtió en doctrina. Lo que era experiencia directa se convirtió en creencia. Lo que era una invitación a la quietud interior se convirtió en un conjunto de rituales y dogmas. No por malicia ni por manipulación, sino porque el corazón humano busca seguridad, y la seguridad a menudo se presenta en formas que podemos nombrar, controlar y repetir. La sabiduría que no se puede domesticar, que no se puede atrapar en palabras o instituciones, esa sabiduría siempre se escapa. No se suprime, simplemente se retira a los espacios donde todavía hay oídos capaces de oírlo. María Magdalena lo entendió. Vio cómo, incluso entre los discípulos más cercanos, pocos podían seguir la profundidad de lo que Jesús enseñaba. Pedro, por ejemplo, fue un hombre de acción, de certezas, de estructuras. Necesitaba algo tangible, una iglesia, una jerarquía, una misión clara. Y Jesús amó a Pedro por eso, como amó a todos los demás, a cada uno en su camino. Pero el camino que le ofreció a María fue diferente. Era el camino de la disolución, no de la construcción. El camino de darse cuenta de que el templo ya estaba dentro de ella, que no había nada que construir, solo algo que recordar. Cuando Jesús dijo: «El reino de Dios está entre vosotros», no estaba haciendo una declaración teológica. Describía una realidad que solo puede ser conocida por aquellos que están dispuestos a mirar hacia adentro sin miedo. Y esta mirada no es algo que se enseña en sermones ni se transmite en libros. Es algo que despierta, como una chispa que salta entre dos almas cuando una de ellas está a punto de arder. Por eso los registros que han sobrevivido son tan fragmentarios. No porque alguien las destruyera, sino porque la naturaleza misma de la enseñanza se resistía a ser capturada. Las palabras que María escuchó ese día no debían repetirse, debían vivirse. Y experimentar algo así es como intentar describir el sabor del agua a alguien que nunca la ha bebido. Por mucho que lo intentes, la comprensión solo llegará cuando la otra persona la pruebe por sí misma. Lo que pasó después es una historia de adaptación. Las primeras comunidades cristianas, repartidas por todo el Imperio Romano, necesitaban sobrevivir en un mundo hostil. Necesitaban cohesión, símbolos compartidos, una narrativa que uniera a las personas. Y así, el foco cambió. El mensaje de amor y compasión permaneció, pero la dimensión mística, la experiencia directa de lo divino dentro de uno mismo, fue gradualmente dejada de lado. No porque sea menos importante, sino porque es menos accesible. No porque sea menos cierto, sino porque es menos práctico en la vida diaria de quienes luchan por sobrevivir. María, sin embargo, no abandonó lo que había aprendido.
Llevaba consigo ese atisbo de unidad, esa certeza de que la separación era solo una ilusión. Y, de alguna manera, encontró formas de transmitirlo, no en discursos, sino en gestos, en silencios, en la forma en que miraba a las personas y les recordaba, aunque fuera por un momento, quiénes eran realmente. Quizás por eso, siglos después, su figura quedó tan distorsionada, transformada en algo que nunca fue. Porque una mujer que porta una verdad como esta no puede ser fácilmente colocada en ninguna categoría. Es una espina clavada en la lógica del mundo, un incómodo recordatorio de que la realidad es mucho más grande de lo que podemos nombrar. Lo que María descubrió ese día no fue un secreto que debía guardarse, sino una puerta que siempre había estado abierta. La única diferencia es que, para cruzarlo, hay que dejar de lado la idea de que hay alguien que lo cruce. Y ese, para la mayoría de nosotros, es el mayor salto de todos. Agotada, no se distrae, no se pierde en las historias que cuenta su mente. Es el espacio silencioso donde todo sucede, pero que nunca es tocado por lo que sucede. Y ese espacio, esa presencia pura, es la misma que María reconoció en ese momento de quietud. No era algo que necesitara lograr, sino algo que ya estaba ahí, esperando a ser notado. El desafío no es crear esta conciencia, sino recordarla. Porque ella nunca nos deja, incluso cuando la olvidamos. Es como un faro que sigue brillando, incluso cuando le das la espalda. La mente, con sus incesantes exigencias, sus historias de miedo y deseo, sus justificaciones para la separación, es solo una capa superficial. Debajo de ella, la unidad persiste, intacta. Y cada vez que haces una pausa, respiras y simplemente observas, estás tocando esta realidad más profunda. Pero aquí está la paradoja, cuanto más intentas aferrarte a esta conciencia, más se te escapa. Porque no es un objeto, no es algo que pueda poseerse o controlarse. Es el acto de percibirse a sí mismo, el espacio donde ocurre la percepción. Cuando dejas de buscar, cuando dejas de lado la necesidad de lograr algo, es cuando se revela. No como un logro, sino como un retorno. Un regreso a lo que siempre fue. Y es por eso que los símbolos antiguos siguen resonando. La perla de gran precio no es algo que encuentras ahí fuera, sino el reconocimiento de que lo que buscas ya está dentro de ti. El tesoro escondido no está enterrado en algún lugar lejano, sino en la sencillez de estar presente. La puerta estrecha no es un obstáculo, sino la atención precisa que disuelve la ilusión de separación. Cada uno de estos símbolos es una invitación a detenerse, mirar hacia adentro y darse cuenta de que la respuesta no está en el futuro, sino en el ahora. La mente moderna, entrenada para buscar respuestas externas, se resiste a esta idea. Quiere pasos, métodos, garantías. Pero la verdadera transformación no sigue una fórmula. Sucede cuando dejas de mirar y simplemente es. Cuando dejas de identificarte con los pensamientos que dicen necesito cambiar y reconoces que, en el fondo, ya estás completo. Eso no significa que el viaje sea fácil. A la mente le encanta complicar las cosas. Ella te susurrará que no estás preparado, que necesitas más conocimientos, más tiempo, más preparación. Pero la verdadera preparación no se trata de acumular, sino de dejar ir. Deja ir las historias que te dicen quién eres. Libera la necesidad de control. Deja de lado incluso la idea de que hay algo que lograr. María no alcanzó la iluminación porque siguió un conjunto de reglas. Se iluminó porque, en un momento de quietud, vio más allá de las reglas. Vio que la verdad no está en lo que uno hace, sino en lo que uno es. Y esta visión no depende de circunstancias externas. No requiere que abandones tu vida, tus compromisos, tus responsabilidades. Solo requiere que te detengas, respires y reconozcas que debajo de todo el ajetreo y el bullicio hay una presencia que nunca se mueve. Esta presencia es lo que los antiguos llamaban el reino de los cielos. No un lugar, sino un estado. No es algo que se deba lograr, sino algo que se recuerde. Y lo más extraordinario es que está disponible ahora mismo, en este mismo momento. Ni mañana, ni después de una hora de meditación, ni cuando resuelvas todos tus problemas. Ahora. Pruébalo. Cierra los ojos por un momento. Siente el peso de tu cuerpo. Escuche los sonidos que le rodean. Note los pensamientos que surgen y desaparecen. Y luego pregúntate, ¿quién está viendo todo esto? No es la mente, no es el cuerpo,
no es el yo que normalmente te llamas. Es algo más vasto, más silencioso, más real. Es la conciencia que nunca nació y nunca morirá. Es la unidad que María encontró. Y es el mismo que puedes encontrar ahora mismo, si te detienes y miras. Estás en el camino correcto cuando te das cuenta de que ya no necesitas buscar la quietud, esta ya está aquí, esperando que dejes de distraerte con el ruido. La mente resistirá. Ella dirá que esto es demasiado simple, que necesitas algo más profundo, más complejo, más espiritual. Pero la verdad es que la sencillez es la puerta de entrada. Lo que Mary descubrió no fue un conocimiento oculto, sino el arte de descubrir lo que siempre había estado ante sus ojos. Cuando te pierdes en tus pensamientos, es como si estuvieras leyendo un libro con tanta prisa que no notas las páginas en blanco entre las palabras. Estos espacios son la conciencia pura, el silencio que sostiene el sonido, la pantalla blanca donde se proyectan las imágenes del mundo. Pruébalo ahora. Mientras lees estas palabras, fíjate, ¿quién está leyendo? No es tu mente, que ya está ocupada interpretando, estando de acuerdo o en desacuerdo. Es algo más sutil, más silencioso. Es el observador el que no tiene forma, ni nombre, ni historia. Es la misma persona que nota el cansancio en tus hombros, el sabor del café en la boca, el canto lejano de un pájaro. Este observador no se ve afectado por lo que observa. No envejece, no se enferma, no se cansa. Es el telón de fondo inmutable donde se desarrolla toda la experiencia. La práctica no se trata de alcanzar un estado especial, sino de reconocer un estado que ya existe. Cuando te identificas con el flujo de pensamientos, vives como un personaje de un sueño, creyendo que las historias que te cuenta tu mente son reales. Pero cuando te desidentificas, te das cuenta de que eres el soñador, no el sueño. El sufrimiento surge cuando confundimos los dos. La libertad comienza cuando entendemos que podemos ver la película de la vida sin creer que somos nosotros los personajes. Esto no significa que debas reprimir las emociones o evitar los pensamientos. Al contrario, se trata de sentirlos plenamente, pero sin perderse en ellos. Cuando surja la ira, obsérvala como una ola pasajera, sin alimentarla con historias sobre quién la provocó o cómo debes responder. Cuando llegue la tristeza, permítete sentirla, pero sin creer que define quién eres. Las emociones son como nubes en el cielo, fugaces, cambiantes, sin poder sobre el espacio infinito que las contiene. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Ellos no son usted. Son acontecimientos mentales, como hojas llevadas por el viento. Puedes elegir cuáles seguir y cuáles dejar pasar. Cuando surge un pensamiento ansioso, ¿qué pasa si todo sale mal? En lugar de sumergirse en él, pregúntese, ¿quién percibe este pensamiento? La respuesta no está en la mente, sino en el silencio que revela la pregunta. Esta es la clave que encontró María Magdalena, no se trata de cambiar el contenido de la experiencia, sino de cambiar la relación con ella. No se trata de eliminar el caos, sino de darte cuenta de que nunca estuviste a su merced. El mundo seguirá siendo impredecible, la gente seguirá teniendo sus propias agendas y los desafíos no desaparecerán. Pero ya no serás una hoja al viento. Se convertirá en el cielo que contiene todas las hojas. La práctica diaria es sencilla, pero no fácil. Requiere paciencia, como regar una semilla todos los días sin saber exactamente cuándo brotará. Algunos días recordarás darte cuenta. Otros, los olvidarás por completo. Ningún problema. Cada momento de presencia es una semilla plantada. Cada vez que regresas a la hora, aunque sea por un segundo, estás fortaleciendo tu conexión con lo eterno. Y lo más sorprendente es que este cambio no se da mediante esfuerzo, sino mediante entrega. No se trata de convertirte en alguien mejor, sino de darte cuenta de que ya eres lo que siempre has estado buscando. No se trata de llegar a un destino, sino de reconocer que nunca estuviste perdido. El viaje no es de allí a aquí, sino de la ilusión a la verdad, y la verdad es que ya estás en casa. María no siguió un camino diferente al de ella. Simplemente dejó de creer las historias que le contaba su mente y empezó a confiar en lo que siempre estuvo ahí. La misma invitación está ante ustedes ahora. No como una promesa para el futuro, sino como un recordatorio de lo que ya sabes, en el fondo, que es verdad. El reino no está en otra parte. Está aquí. El maestro no está en otro tiempo. Lo es ahora.
Y la puerta no está cerrada. Está abierto, esperando a que dejes de buscar la llave. Inteligencia, como si de las propias células surgiera una sabiduría ancestral, sin necesidad de análisis ni esfuerzo. No se trata de eliminar dudas, sino de darnos cuenta de que la respuesta ya está presente cuando la mente deja de debatir. Los pequeños gestos cotidianos adquieren una cualidad diferente. Al preparar una comida, por ejemplo, no solo estás cortando verduras. Sientes la textura del cuchillo en tu mano, el aroma que desprende, el ritmo natural de los movimientos. No hay prisas ni aburrimiento, solo la pura experiencia del momento. Y, curiosamente, las tareas se completan de manera más eficiente, como si el tiempo se ajustara a lo que hay que hacer, y no al revés. Las relaciones también se transforman, no porque los demás cambien, sino porque dejas de proyectar en ellos tus expectativas y miedos. Una conversación difícil con un familiar deja de ser una batalla y se convierte en un encuentro genuino. No solo escuchas las palabras, sino el silencio entre ellas, el tono de voz, el lenguaje del cuerpo. Y a la hora de responder no hay ningún cálculo, solo lo que surge de forma natural, sin necesidad de agradar o defender. Lo más sorprendente es que este cambio no requiere un esfuerzo heroico. No es necesario meditar durante horas, ni adoptar creencias concretas. Todo lo que necesitas es la voluntad de observar, sin juzgar, lo que ya está sucediendo. Cuando la mente se calma, aunque sea por un breve momento, algo más profundo se revela. Una presencia que no depende de las circunstancias, una paz que no se ve sacudida por los altibajos de la vida. Esta presencia no es un estado especial reservado a unos pocos. Es lo que ya eres, antes de cualquier pensamiento, antes de cualquier historia que la mente inventa sobre sí misma. María Magdalena no descubrió nada nuevo, simplemente dejó de ignorar lo que siempre estuvo ahí. Y la misma invitación está ante vosotros, no como una meta lejana, sino como un retorno a lo que nunca se perdió. Las señales de este cambio son sutiles pero inconfundibles. Te das cuenta de que ya no necesitas luchar para ser feliz, porque la felicidad no es una meta a alcanzar, sino la cualidad natural de la conciencia cuando no está aprisionada en el pasado o el futuro. Las preocupaciones no desaparecen, pero pierden su poder de dominar tu atención. Los ves ir y venir, como nubes en el cielo, sin identificarte con ellos. La práctica no se trata de alcanzar un estado permanente de iluminación, sino de cultivar la capacidad de volver, una y otra vez, al centro. Cada vez que te das cuenta de que te has perdido en tus pensamientos y eliges regresar al presente, estás fortaleciendo esa conexión. No hay fracaso ni error, solo el movimiento natural de ir y venir, como la respiración. Y, poco a poco, sucede algo extraordinario. Lo que alguna vez fueron raros momentos de claridad se convierten en la base de tu experiencia. La mente sigue funcionando, los desafíos continúan, pero ya no eres su rehén. Hay una libertad que no depende de nada externo, una paz que no se ve sacudida por las tormentas de la vida. Empiece ahora. Siéntate en silencio durante unos minutos y observa. No intentes controlar la mente, solo sé testigo de ello. Observe los pensamientos que van y vienen, como olas en el océano. Y, en el espacio entre ellos, observe quién está mirando. Esta simple atención es la puerta por la que entró María Magdalena, la puerta que siempre ha estado abierta, esperando que dejes de mirar hacia afuera. Emanar. Esta comprensión disuelve la ilusión de separación entre maestro y discípulo, entre lo divino y lo humano, entre lo sagrado y lo común. No es lo mismo la inteligencia que surge de esta conexión que la que calcula, compara o analiza. Es una sabiduría que sabe incluso antes de que la mente termine de sopesar todas las posibilidades. Las circunstancias externas siguen existiendo, estrés laboral, presiones financieras, dinámica familiar, pero su relación con ellas cambia. Los problemas no desaparecen mágicamente, pero dejan de ser amenazas a tu bienestar. Empiezas a navegar situaciones en lugar de resistirte a ellas. Y respondes con más habilidad porque ya no estás luchando contra tu propia resistencia a lo que sucede. Aquí muchos tropiezan. La mente tiene tendencia a aferrarse a estas experiencias y tratar de reproducirlas por la fuerza. Cuando te esfuerzas por recrear un estado de unidad, ya has regresado a la misma actividad mental que lo oscurece. María Magdalena aprendió lo que todo practicante genuino descubre. Estos estados se obtienen a través de la relajación, no del esfuerzo. Puedes crear condiciones que las hagan más probables, pero no puedes producirlas por voluntad propia.
La integración se vuelve esencial a medida que estas experiencias se profundizan. El objetivo no es vivir permanentemente en estados alterados, sino mantener la conexión con esta conciencia más profunda durante las actividades cotidianas. Aprendes a reconocer la diferencia entre quedar atrapado en historias mentales y descansar en la conciencia del momento presente, incluso cuando afrontas responsabilidades prácticas. La mónada no es un escape de la vida humana. Es una forma de vivirlo desde tu centro más profundo. Lo que María experimentó hace 2000 años sigue siendo accesible hoy porque la conciencia misma no ha cambiado. La misma atención que te permitió trascender la separación entre lo humano y lo divino existe ahora en ti. Estos signos y etapas no son hitos de algún logro espiritual exótico. Son expresiones naturales de recordar quién eres realmente, debajo de todas las capas de condicionamiento y confusión. Note estos cambios sutiles en su propia experiencia. La mónada no está esperando que te vuelvas digno de ella. Está esperando que lo notes. Él ya está aquí. Has viajado mucho para llegar a este momento, a través de textos antiguos y significados ocultos, a través del reconocimiento de tu propia hambre espiritual, a través de los pasos prácticos de volverte hacia adentro. Llegó al mismo umbral donde una vez estuvo María Magdalena. El conocimiento ya no es distante ni teórico. Vive en tu conciencia ahora, esperando. Pero hay que entender claramente, monad no es otro concepto espiritual para coleccionar. No es una técnica que dominar ni un estado que alcanzar y luego perder. Lo que Jesús compartió con María no fue información, sino un regreso, un recuerdo, un despertar silencioso que susurra la verdad que siempre supiste pero olvidaste. Nunca te has roto. Simplemente dividido. Piensa en esto detenidamente. Jesús no guió a María hacia algún cielo distante o una iluminación futura. Lo apuntó al centro de su propio ser. Ese lugar donde el miedo no puede entrar, donde el pasado y el futuro pierden el control, donde el yo vuelve a ser completo. No a través del esfuerzo o la lucha, sino a través del reconocimiento, de ver lo que siempre estuvo ahí. Ese mismo portal se eleva ante ti ahora, no en algún monasterio o lugar sagrado, sino en el espacio entre tus pensamientos, en la respiración que estás tomando en este mismo segundo, en la conciencia que lee estas palabras. La mónada no está en ningún otro lugar. Él es el fundamento mismo de tu ser, la fuente de la cual surgió temporalmente tu sensación de separación. La experiencia de María se convierte en su modelo. Ha aprendido a reconocer el punto de quietud dentro de sí misma, ese lugar de perfecta unidad que existe antes de que la mente divida la experiencia en sujeto y objeto, en uno mismo y el otro, en sagrado y mundano. Descubrió que la conciencia misma es la mónada, no los contenidos de la conciencia, ni los pensamientos, sentimientos o sensaciones, sino la presencia consciente en la que todos ellos aparecen. Esto cambia todo acerca de cómo te relacionas con la vida cotidiana. Cuando comprendes que la mónada es tu naturaleza más profunda, lavar los platos se vuelve tan sagrado como orar. Las conversaciones difíciles se convierten en oportunidades para permanecer centrado en ese lugar de quietud. Los atascos se convierten en invitaciones a volver a la respiración, a la presencia consciente que nunca es realmente perturbada por las circunstancias externas. Pero seamos honestos acerca de lo que eso requiere. No basta con comprender intelectualmente. La enseñanza exige la integración en la forma en que realmente vives. Cada elección de conciencia sobre reactividad continúa el antiguo camino que recorrió María, cada pausa antes de responder con ira, cada momento en el que eliges respirar en lugar de hundirse en la ansiedad. Cada vez que recuerdas que eres la presencia consciente, no el contenido temporal de la conciencia. Esta es vuestra herencia sagrada, no porque seáis especiales o elegidos, sino porque la conciencia de reconocerse a sí misma es el derecho de nacimiento de todo ser humano. La mónada llama a cada persona de manera diferente, a veces a través del anhelo, a veces a través del cansancio de una búsqueda interminable, a veces a través de la repentina comprensión de que la vida ofrece infinitamente más que supervivencia y rutina. Puedes reconocer este llamado en ese momento en que la meditación deja de ser un hacer y se convierte en un ser. O cuando caminas en la naturaleza y el sentimiento de separación se disuelve por un momento. O en el espacio después de una risa, cuando todo parece perfectamente correcto tal como es. Estas no son experiencias cumbre a seguir. Son destellos de tu estado natural, recordatorios de lo que siempre está disponible. La responsabilidad que conlleva este conocimiento es simple y profunda.
Te conviertes en portador de esta antigua sabiduría en un mundo que la necesita tan desesperadamente, no a través de la predicación o la conversión, sino encarnando la paz que proviene de conocer tu verdadera naturaleza. Respondiendo al conflicto desde el centro en lugar de la reactividad. Viviendo desde la mónada, en lugar del yo dividido que se siente constantemente amenazado e incompleto. Esto toca algo crucial de nuestro momento contemporáneo. Vivimos en una era de fragmentación sin precedentes, distracciones interminables, sobrecarga de información, presión constante para lograr, acumular y mejorar uno mismo. La enseñanza que Jesús compartió con María ofrece una alternativa radical, el reconocimiento de que la plenitud no es algo que se debe alcanzar, sino algo que se debe recordar. No es necesario que se arregle usted mismo para acceder a Monad. No necesitas volverte más espiritual o más evolucionado. La presencia consciente que eres ahora ya está completa, ya es total, ya es libre. La búsqueda puede terminar no porque hayas encontrado algo nuevo, sino porque has reconocido lo que nunca se perdió realmente. El viaje de María Magdalena desde la buscadora hasta la sabiduría encarnada se convierte en su mapa. Aprendió a vivir desde un lugar de quietud, a relacionarse con el mundo desde ese lugar de unidad interior. Su relación con Jesús no fue de adoración ni de dependencia. Era del reconocimiento, dos expresiones de conciencia que reconocen la única fuente de la que ambas, desperté. Esto es, al mismo tiempo, un final y un comienzo. El fin de la búsqueda de algo fuera de uno mismo que pueda completarla. El comienzo de una vida vivida desde lo más profundo de la naturaleza. El camino ancestral ahora sigue a través de ti. En cada elección entre conciencia y automatismo, entre presencia y distracción, entre unidad y separación. La iluminación no está reservada para un momento futuro en el que estés más preparado o seas más digno. Es la conciencia misma que ya está aquí y ahora. Al leer estas palabras, al respirar este aliento, al ser este momento exactamente como es. La enseñanza está completa. La herencia es tuya. Solo queda una pregunta, ¿la reclamarás? Si estas palabras resuenan en ti, deja que esa comprensión se manifieste, no como una idea, sino como una experiencia viva. El reconocimiento ya se produjo. Ahora es el momento de vivir de ello.